que no son ministeriales, pero son dones profesionales, son dones de oficios, y todos están sirviendo de una y de otra manera. Y todos necesitamos los unos de los otros de esos dones. Usted necesita del abogado, yo necesito del médico, yo necesito de la ayuda del plomero. ¿Sí o no? Según la necesidad que pueda surgir, uno va y busca a la persona que le corresponde hacer ese trabajo. Porque si usted tiene un problema de plomería, no va a llamar a un mecánico, ni va a llamar al electricista, ¿verdad que no? Le llama el plomero. Si tiene un dolor, usted ora al Señor, y si Dios no lo ha sanado, usted llama ¿a quién? Al médico. ¿Y va a dónde? Al hospital, no va al taller de mecánica. ¿Me va entendiendo? Entonces, Dios estableció un orden en todas las cosas, y todos dependemos los unos de los otros. Ese médico en su profesión necesita y depende de las capacidades y de las habilidades del mecánico que le arregla el carro cuando se le daña. Porque mientras quizás el cardiólogo sabe bregar con las válvulas del corazón del hombre, el mecánico del auto sabe bregar con las válvulas del motor de su carro. ¿Me van entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, ¿nos complementamos sí o no los unos a los otros? Nos complementamos los unos a los otros en las distintas funciones que Dios ha dado que usted y yo podamos funcionar. Por lo tanto, mire a ver en qué es que usted puede ser de bendición y en qué forma usted puede servir a otros. Puede servir en el reino. Porque todos servimos de una o de otra manera. Entonces aquí el verso dice, y él mismo constituyó, ¿quién constituyó? Él, Dios, constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí estamos viendo la parte ministerial de aquellos que sirven en la obra de Dios para desarrollar su obra a una madurez espiritual. Pero así como Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, también Dios fue el que constituyó a los que son médicos, a los que son maestros, a los que son carpinteros, a los que son plumeros, a los que son ingenieros, a los que son arquitectos, etcétera, etcétera. Oh, Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Ahora mismo estamos en proyecto de la construcción del templo. Dios constituyó arquitectos. Y Dios constituyó personas capacitadas para poder levantar un edificio. Son cosas que quizás usted y yo no podemos hacer, pero otros tienen esos talentos, esas capacidades, esos adiestramientos. Pero otros somos llamados a estas labores ministeriales. Apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, profetas, ¿a fin de qué? A fin de perfeccionar. Implica ahí en ese texto, a fin de perfeccionar, significa que la obra de Dios siempre ha estado en el proceso de desarrollo y de crecimiento. Estamos en ese proceso a fin de perfeccionar. ¿Perfeccionar a quiénes? A la obra. A fin de perfeccionar a los que, a los santos. Dios a través del Espíritu Santo está haciendo una obra en su vida y en la mía. Y en ese proceso Dios está usando a hombres y a mujeres como profetas, como apóstoles, como maestros, como pastores, lo que sea, Dios les está utilizando para perfeccionar a los santos. ¿Cuántos santos habemos en la casa? Amén. 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 A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. O sea, todos estamos aquí siendo procesados
siendo perfeccionados para servir en la obra, para que usted y yo podamos funcionar en el reino de Dios. Tenemos que ser procesados y perfeccionados. Somos perfeccionados a la luz de la enseñanza de la palabra. Somos perfeccionados con la intervención divina del Espíritu Santo en nuestras vidas, a través del consejo de la palabra de Dios, a través de estos distintos ministerios. Vamos perfeccionándonos los santos para la obra del ministerio. Se requiere entonces que para poder ejecutar la tarea ministerial tenemos que ser procesados y perfeccionados. ¿Cuántos adoran al Señor? Usted y yo seremos procesados, perfeccionados para la obra del ministerio, porque está hablando específicamente de los santos. Los santos somos nosotros. Y no meramente somos los santos de los últimos días. Somos los santos de este tiempo, que Dios ha separado, porque los santos son la gente escogida por Dios. Los santos son los escogidos. Y entonces le dije al principio que los escogidos son separados, porque uno que es llamado es santo es porque ha sido separado para ejecutar la obra. Dios te llamó, te separó, te escogió para que tú y yo ejecutemos la obra que Dios nos ha comisionado ejecutar en el reino de Dios. Bueno, estamos en ese proceso. Pero ¿qué sucede? Usted no puede estar toda la vida cristiana en el proceso. Porque tiene que llegar el momento donde se establezca el producto neto. Usted no puede estar toda la vida cristiana siendo procesado. Porque ¿cuándo va a producir? Estamos siendo procesados y perfeccionados para luego llegar a producir, a ejecutar la obra del ministerio. Cuando habla de ejecutar la obra del ministerio, es que tú ministres lo que Dios te ha dado. Ministrar es servir a los demás con lo que Dios te dio. Dios te dio dones, Dios te dio talentos, Dios te dio capacidades, Dios te dio X vocación. Él quiere que ya que Dios te procesó, ya que Dios te perfeccionó con el transcurso del tiempo, obrando Dios, hablándote Dios, revelándote Dios, tocándote Dios, manifestándote Dios a su vida y a la mía, ahora Él quiere que ya tú comiences a ministrar lo que Dios te dio. Dios te llamó a que lo ministres a los demás. Ministrar es servirle al otro lo que Dios te dio. Y así como yo le ministro a ustedes, ustedes deberían de ministrarme a mí. Y debemos de ministrarnos los unos a los otros en lo que es la tarea del reino, para que de esta manera seamos que edificados. Porque cuando estos músicos tocan estos instrumentos, nos están ministrando en la música, y la vida suya y mía somos ¿qué? Edificados. El que dirige el devocional ministra en los cánticos, y mientras va cantando va edificando nuestras vidas, y mientras la persona que dirige ministra nuestras vidas, usted y yo nos envolvemos con el que dirige y nos ministramos los unos a los otros, y de esta manera somos ¿qué? Edificados. Cuando oramos como congregación y separamos tiempo de convocación santa para buscar el rostro de Dios, nos ministramos los unos a los otros, y mientras nos ministramos los unos a nosotros, somos edificados. Cada vez que se levanta un hermano aquí para dar testimonio de las cosas que Dios está haciendo en su vida, nosotros adoramos y glorificamos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque fuimos ministrados por ese testimonio. Y estamos viendo y estamos oyendo las cosas que Dios está haciendo. Y esas cosas que Dios hace con nuestros hermanos edifican nuestro espíritu.
Y no tan solamente edifican nuestro espíritu, aumentan nuestra fe. ¿Cuántos adoran a Dios? Porque por el oír de la palabra, su fe es aumentada. Por el oír del testimonio del milagro que Dios hizo con el hermano o la hermana, su fe es prosperada. Cuando el hermano y la hermana canta con la unción de Dios en su vida es ungida, porque esa vida está impartiendo unción de su vida, y su vida y la mía está siendo ministrada por esas alabanzas. ¿Cuántos adoramos al Señor? Entonces somos un equipo en el cuerpo de Cristo, siendo ministrados los unos a los otros. Y para esto nos escogió Dios a todos, para que tú te dejes usar en esa profesión, déjate usar en ese ministerio, déjate usar en esa vocación, déjate usar en esa profesión que Dios te haya dado, o en esa labor, o en esos talentos que Dios te ha dado. Hay personas que tienen el talento de la evangelización. Yo le he dado a ustedes el testimonio de un amigo que hoy vive en Puerto Rico, pero vivió muchos años acá. Y este hermano de apellido Alemán, Rodolfo Alemán, este hombre no enseñaba, este hombre no predicaba, este hombre venía a la vigilia con una almohada y una frisa. Era bien curioso. Pero este hombre le hablaba de tú a una persona y se lo ganaba para Cristo. Porque Dios le dio el talento de la evangelización personal. Y Dios le daba una gracia que con una frase que este hombre le daba a la persona, se ganaba la vida para Cristo. No predicaba, no enseñaba, pero evangelizaba. Entonces, ¿cuál era su talento? Dios le había dado el talento, esa capacidad, esa habilidad de comunicar el mensaje de tú a tú. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Saben ustedes y yo, nosotros como iglesia, estamos siendo bendecidos porque hay gente orando secretamente por nosotros? Hay una multitud de gente que ni usted ni yo ni siquiera conocemos, y quizás a otros conocemos. Pero hay gente intercediendo por nosotros, que la razón por la cual estamos de pie es porque hay unos intercesores a secretos con Dios, adorando a Dios y orando por Dios, a Dios por nosotros. Y usted y yo estamos prosperando en la vida cristiana, y Dios nos está bendiciendo y Dios nos está usando, porque hay otros que Dios ha separado para interceder por nosotros, además de saber que el Hijo está constantemente intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, trabajamos en equipo, trabajamos como hombres y mujeres escogidos por Dios. Si Dios te escogió, deberás de edificar a otros. Deberás de poder bendecir a otros con ese talento, con ese ministerio, con esa profesión, con esa vocación. Déjate usar por lo que Dios te ha dado, gloria a Dios, y vas a sentir deleite en tu ser, en tu alma, en tu espíritu, porque mientras Dios te usa y tú bendices, tú estás edificando, y cuando edificas a los demás, te sientes feliz con Dios. Te sientes feliz porque estás cumpliendo y estamos cumpliendo con la misión que Dios nos ha dado. Dios te ha dado una misión en esta vida. Nos ha dado a todos una misión. E identifica esa misión, cuál pueda ser. Y aunque para ti parezca pequeño, lo que Dios da es bueno. Y lo que Dios da, aunque parezca ser insignificante para ti, es importantísimo para Dios. ¿Cuántos adoran el Señor? Porque a veces queremos servir dependiendo de cuán significantes son las cosas. Pero mira, ante los ojos de Dios, todo lo que Dios te llame a hacer, hazlo para Él, entendiendo que es importante. Y que a los ojos de Dios, el profeta, el apóstol, el evangelista o quien sea, es tan importante y es tan usado por Dios como la persona que le enseña a los niños infantes allí en el nursery.